Mariano Sánchez Martínez, actualmente profesor de Sociología en la Universidad de Granada, nacido en Murcia y con una trayectoria por varias universidades, pero hace ya 2 décadas que estoy en Granada, en concreto en el departamento de Sociología. Y bueno, hace como unos 15 años más o menos que vengo dedicándome con cierta constancia a temas relacionados con envejecimiento y relaciones entre generaciones. La generación es el grupo de personas que comparte una cierta posición en un proceso que sucede a lo largo del tiempo. Ese proceso puede ser de muy diferente manera. Es decir, yo, que tengo 47 años, puedo estar situado en una generación de adulto si miro el proceso del ciclo de vida. Pero si digo que acabo de empezar a tocar el piano, soy de la generación de infantes o de novatos a la hora de introducirme en el mundo de la música, y ahí me puedo encontrar con que mi hija, que tiene 11 años y que lleva años en el conservatorio, es una persona mayor a efectos de su padre. Doy clase a alumnos de primero en la facultad que son la generación nueva de la Facultad de Políticas y Sociología, aunque teniendo 18 años y habiendo superado todo el proceso de educación obligatoria, en comparación con los alumnos de primaria o secundaria, ellos son los mayores. Por tanto, la idea de la generación es coger un proceso que se ocurre en el tiempo y preguntarnos respecto a ese proceso quién está en qué posición, y llegar a la conclusión de que merece la pena diferenciar unas posiciones de otras a efectos de entender lo que está pasando y las vidas de esas personas y el propio proceso. Esa es la idea. Lo que pasa es que nos hemos concentrado muchísimo, quizá excesivamente, en las generaciones vinculadas a las cohortes de población que van viviendo en una sociedad. Ese concepto, por supuesto, está ahí y es fundamental, pero podríamos hablar, pongo un ejemplo muy gráfico, de que una mujer que con 18 años sea madre pertenece a la generación de padres, podríamos decirlo así, aunque tenga muchos compañeros de su misma edad que aún no han sido padres o madres, y hoy la paternidad pues se acerca, llega a los 30 años en general. Ese juego, esa mezcla de posiciones distintas que lleva a pensar que las personas somos multigeneracionales y no pertenecemos a una sola generación, ese concepto móvil y dinámico creo que es el que merece la pena tener en cuenta. Somos por naturaleza intergeneracionales y eso es un factor que no va a cambiar. Toda persona que nace porque una generación anterior la trae al mundo, y además en nuestro caso tiene que ocuparse de cuidar al recién nacido durante un tiempo. No tenemos la capacidad para cortar esa conexión con la generación anterior. Ese hecho es universal, ese hecho es inalterable y ese hecho forma parte de la huella que cada uno de nosotros tenemos en la vida y que habitualmente se traduce en mucha proporción de casos en la relación con nuestros padres. Suele ser el primer ejemplo de intergeneracionalidad. Intergeneracionalidad es un término que pretende hacernos pensar en el hecho de la conexión que existe entre las personas a medida que se van desplazando a lo largo de sus ciclos de vida. Es una llamada de atención en torno a la interdependencia que el ser humano tiene con respecto a otros seres humanos. Esa interdependencia puede producirse de muchas maneras, por muchos aspectos, pero hay uno en concreto en el que la intergeneracionalidad se fija, que es la interdependencia que va unida a posiciones distintas en el tiempo, en el periplo de vida. Eso es lo que la intergeneracionalidad llama la atención, y a partir de ahí nos podemos empezar a hacer preguntas en torno a qué tipo de conexiones y de interdependencias pueden existir entre unas posiciones generacionales y otras. Hay intergeneracionalidad cuando hay 2 posiciones generacionales y entre ellas suceden cosas. Esa es, digamos, la condición básica. Pueden ser posiciones generacionales muy adyacentes, una junto a la otra, o más bien distantes. Lo que pasa es que es cierto que la distancia, a veces, ayuda a caer en la cuenta de la diferencia. Y la diferencia, o las posibles diferencias,
son parte del motor que nos ayuda a entender la posible potencia de esa relación entre generaciones. Pero no se podría decir de manera universal, yo no lo apoyaría, que es necesario que haya distancia entre las generaciones. Es cierto que el alargamiento de la esperanza de vida y de la realidad de esa vida ha creado una situación que es novedosa en la historia documentada de la humanidad, y es que la probabilidad de cruzarse a lo largo de la vida con generaciones distintas ha aumentado. Eso es novedoso, es decir, nunca ha habido tanta probabilidad de convivencia con 4 o 5 generaciones simultáneamente. Eso está aumentando. Hoy la proporción de que un niño o una niña tenga abuelos se ha multiplicado exponencialmente con respecto a hace 100 años. Ya incluso nadie nos extraña que alguien hable de sus abuelos, incluso de los bisabuelos. Ese alargamiento ha supuesto que más personas tengan la posibilidad de cruzarse con personas de otras generaciones durante más tiempo. Ahora, a la vez, hay otro factor importante, y es que el tamaño de relaciones de las relaciones más directas de la persona, que incluye a la familia como primer espacio o el círculo social más directo, ese tamaño se ha restringido, es decir, que tenemos un acortamiento de lo que sería la extensión de las redes sociales y un alargamiento vertical en el sentido de más duración, ¿no? Para decirlo de una forma más sencilla, y voy a decirlo de manera general, pero esta es la idea, digamos que te relacionas con menos gente, pero esa gente vive más tiempo. Al vivir más tiempo significa que la posibilidad de pasar juntos años y momentos de esa trayectoria de ciclo de vida también se alarga. Y eso crea es fuente de nuevas experiencias a la hora de saber cómo comportarse y cómo relacionarse con gente de otras generaciones. Este doble movimiento de estrechamiento y a la vez de movimiento vertical de más esperanza de vida, esa combinación también es novedosa. Las familias tradicionalmente fueron más extensas y eso se ha ido comprimiendo, pero además, como las personas vivían menos, pues estaban más achatadas por los polos, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy en día lo que tenemos delante es, para quienes queramos verlo, una posibilidad de plantearnos no solo cómo vivir más tiempo, que ha sido un lema y que está ahí encima de la mesa, es una pregunta que hay que hacerse, sino cómo vivir más tiempo con personas de otras edades. Pues hay que ser prudentes porque discursos políticos hay muchos y ideas que están por ahí flotando hay muchas. Y dentro de ese marco de prudencia yo diré que a mí me parece insostenible, técnicamente insostenible, que tengamos delante un problema de sostenibilidad del sistema de pensiones. Yo creo que yo formularía el problema desde otro punto de vista. Si hay problema es la incapacidad que tenemos para generar riqueza y puestos de trabajo y, digamos, derechos para acceder a una vida digna y en condiciones adecuadas. Ese me parece que es el problema real. A estas alturas yo no le daría la vuelta a lo que me parece que ha sido uno de los logros de más calado de desarrollo de las sociedades occidentales, que es ocuparnos de garantizar ciertas condiciones de bienestar. Yo creo que no, es conectar eso con el envejecimiento, aunque se está haciendo y quien lo hace pues lo argumenta, me parece que no tiene, cuando nos paramos a pensar, no tiene como he dicho, una demostración técnica. Claro que si se cogen números, es evidente que las proyecciones de envejecimiento anuncian un aumento progresivo de los fondos que tenemos que dedicar a atender a personas de más edad, pero también sabemos que eso es reversible en el sentido de que cada vez vemos que más personas llegan en mejores condiciones y, por otro lado, lo que me parece que se habla menos es cómo la propia sociedad en su organización puede generar más riqueza y puede crear más empleo y puede seguir expandiéndose, no de manera infinita, pero sí mucho más de lo que estamos haciendo, quizá con formas de redistribución del trabajo cuando haya una limitación o una carestía, o con otras maneras de redistribuir los recursos y de ampliar y de innovar
a la hora de crear empleo. O sea que, en definitiva, me parece un discurso discutible el que el envejecimiento sea la causa que pone en peligro el sistema de pensiones. Bueno, la investigación sobre este tema está en una fase, yo diría, si no preliminar, sí de fundamentación. Se ha dado muchas vueltas al tema, yo creo que desde dos ámbitos básicos. El campo de los estudios familiares, se viene haciendo hace ya décadas trabajo serio, sólido, interesante, quizá el que está desarrollado conceptualmente mejor, en torno a las relaciones intergeneracionales en la familia. Padres, hijos, abuelos, nietos son otros casos más elementales. Ahí se han desarrollado algunos marcos para explicar las relaciones y se han validado empíricamente de manera suficiente. Ese campo ha avanzado más. El campo de las relaciones extrafamiliares es el que está muy en ciernes todavía, y a él me refería cuando hablaba en fase de fundamentación. Ahí el proceso ha sido el inverso. Se ha comenzado indagando la práctica, un poco la manera de fomentar y de llevar a cabo acciones intergeneracionales planificadas, y se ha discutido desde los años 60 del siglo pasado, se viene discutiendo cómo hacerlo, cómo hacer que las generaciones se acerquen, cómo hacer que las generaciones se apoyen unas a otras, en este caso al margen de vínculos familiares, pero se ha dedicado poco tiempo a pensar en el concepto de intergeneracionalidad y en los procesos que ocurren en esos programas, en esos proyectos, y estamos todavía haciendo preguntas elementales. Por ejemplo, a estas alturas sabemos poco de la evaluación y del impacto real de estos programas, tenemos pocos trabajos longitudinales que nos hagan ver, por ejemplo, qué ocurre cuando un niño mantiene una relación de largo plazo con una persona mayor y esa relación continuada puede tener un impacto en su propia vida. De eso tenemos todavía poca información. Todavía las metodologías que utilizamos para hacer posible el encuentro intergeneracional nos queda mucho por aprender. Hablando de aprendizaje, el propio tema del aprendizaje intergeneracional y su impacto sobre capital social o cohesión social, se ha hablado de ello, pero hay todavía poca investigación empírica. O sea que tenemos, por recapitular, un ámbito familiar importante, donde se ha estudiado solidaridad, conflicto y ambivalencia. El ámbito extrafamiliar, muy centrado en las prácticas, todavía muy necesitado de investigación empírica y de evidencias, incluso de marcos propios, porque estas investigaciones de las que estoy hablando, las que se refieren al espacio extrafamiliar, están basadas en propuestas teóricas que no son específicamente intergeneracionales, y al final es como intentar componer un puzzle con piezas de varios puzzles distintos, y lo que te sale al final no acaba de encajar. O sea que estamos en ese ámbito comunitario todavía, yo diría que comenzando. Yo no sé, porque no estoy seguro, el significado de la palabra pilar en ese caso concreto del envejecimiento activo y de la propuesta de la OMS, qué interpretación le dio la propia OMS. Si quiere decir un fundamento, algo sin lo cual no se sostiene el envejecimiento activo, yo diría que la intergeneracionalidad puede no ser un pilar, o por lo menos no lo significaría como tal. Pero si lo que estamos hablando, más allá de pilares, es de cómo envejecer mejor y cómo envejecer de manera más feliz y de manera más digna y completa, a mí me parece que cada vez más tiene sentido el pensar, y yo por lo menos lo sostengo, que ese envejecimiento solo es posible en cruce con personas de otras generaciones. Y esa evidencia está aumentando. Yo recuerdo que en el año 2010, cuando hicimos el libro blanco de envejecimiento activo de Andalucía, en algún momento creo que dijimos algo así como: no se puede envejecer bien a solas. Y no nos referíamos únicamente a la persona que está aislada socialmente, cosa que la OMS ya había puesto encima de la mesa, sino nos referíamos
a la desconexión vertical de unas generaciones con otras. Por eso, frente al concepto de dependencia del que se ha hablado mucho, yo creo que excesivamente, creo que en el envejecimiento activo hay una necesidad de aludir más a la interdependencia, que puede ocurrir de manera muy horizontal, es decir, entre personas que están atravesando un mismo momento de vida, que puede ocurrir con respecto a las autoridades políticas, por ejemplo, la dependencia que tenemos, la interdependencia unos de otros, pero que puede ocurrir generacionalmente. Y yo creo que esa idea, que ya digo, no me atrevo a llamarle pilar, sí la veo como una perspectiva o un principio que está ahí y que está presente y que, bueno, en algunos casos, algunas personas estamos, yo intento aportar mi esfuerzo, tratando de visibilizar ese tema. Hasta qué punto la seguridad de una persona a medida que envejece está conectada con el apoyo que pueda recibir de personas de otras edades. O su bienestar y su salud puede ser mejor salvaguardada con una conexión y una relación con otras personas. La psicología nos ha enseñado que la idea de dejar un legado, a menudo en forma de enseñanzas, es algo que forma parte del desarrollo, digamos, correcto y maduro de un ser humano a lo largo de la vida, y de ahí viene todo el trabajo en torno a la generatividad, y por tanto las conexiones son múltiples siempre y cuando se quieran ver. Ahora sí, quiero decir una cosa. No debemos caer en el error de pensar que la intergeneracionalidad solo se refiere a aquellas relaciones que tienen una capacidad para crear estados positivos y convivencia. Nos referimos a relaciones entre generaciones y a veces esas relaciones serán positivas para quienes participan y otras veces no lo serán, y ahí pueden darse conflictos. La intergeneracionalidad, yo creo que ahí, por lo menos yo personalmente, creo que hay que dar un paso atrás. La hemos edulcorado, hemos convertido en algunos casos, como pasa un poco con el envejecimiento activo, nos hemos quedado solamente con aquella parte que nos gusta ver como objetivo deseable. Yo creo que hay que dar un paso atrás. La intergeneracionalidad habla de relacionarse con personas de otra generación. Ese es el concepto. El que esa relación funcione de una forma o de otra puede ocurrir como en la vida ocurre, y a veces, este es mi modesto punto de vista, empeñarnos en que todo tenga que salir bien según ciertos parámetros, yo creo que está matando un poco la propia potencia que tiene el proceso. O sea que yo defiendo que, a efectos prácticos, la introducción de la intergeneracionalidad en un trabajo, por ejemplo, en un programa de envejecimiento activo, consiste en que quien está a cargo de ese programa piense que puede, y quizá debería, facilitar dentro del programa oportunidades para que las generaciones se encuentren. Ahora bien, el tipo de relación que vaya a surgir entre esas generaciones depende más de ellas que del programa o de quien lo ha organizado. ¿Quién tiene que promoverlo? Yo diría que quien tenga, primero, la posibilidad de ver que este encuentro intergeneracional es conveniente, los medios para llevarlo a cabo y el deseo. O sea que no creo que haya una especie de agente concreto. De hecho, yo defiendo que a la hora de traducir a la práctica el concepto, estamos hablando de una perspectiva. No estamos hablando ni de un modelo nuevo, ni de una ocupación nueva, ni de un tipo nuevo de acción. Estamos hablando de una manera de mirar las cosas que introduce un ingrediente más, es como el que está cocinando y añade un ingrediente. Las administraciones, que son, en fin, muchas, complejas y variadas, y que yo tengo un conocimiento limitadísimo, diría que primero siguen todavía arrastradas por una forma tradicional de pensar la intervención social. Básicamente, según un criterio que yo creo que está ya por lo menos cuestionado seriamente, y es que la sociedad está dividida básicamente en tres momentos: educación, trabajo y jubilación, y a esos momentos les acompañan unas ciertas edades. Eso está cambiando, no lo voy a poner en duda, pero todavía hay mucho de programas para jóvenes, iniciativas para mayores, turismo para niños, por supuesto centros escolares solamente para menores. Tenemos todavía mucho de segmentación, cuando en realidad lo que estamos viendo es que
esa diferencia, esos cajones cada vez son más abiertos. Por tanto, creo que la respuesta hoy por hoy es insuficiente. Pero no lo digo como reproche, en muchos casos lo que yo compruebo es que no hay una toma de conciencia, no hay un conocimiento, apenas se escucha la palabra, no hay en muchos casos la capacidad para plantearse cómo sería una política intergeneracional, cómo introducir esta perspectiva en lo que se está trabajando dentro de un ayuntamiento, de una diputación. Y acabo por decir que de las experiencias que conozco muchas, intento conocer cada vez más, debo decir que se están haciendo cosas interesantes, buenas de calidad, en algunos lugares, y por tanto que soy optimista. Creo que hay poco a poco una toma de conciencia mayor y una preparación técnica más adecuada para hacer las cosas de forma, en fin, correcta. Voy a añadir algo que me gusta decir, incluso arriesgándome a ser malentendido, y es que algo que a la intergeneracionalidad como concepto y en su práctica no le ha hecho bien ha sido el sesgo gerontológico del que viene en muchos casos, en fin, revestida, ¿no? Con esto me refiero a que la intergeneracionalidad no es ni tiene que ser un proceso estrictamente vinculado ni únicamente al envejecimiento ni a las personas mayores. La intergeneracionalidad habla del encuentro entre generaciones. Desde luego le preocupa y abre la puerta a que ese encuentro en el tiempo continúe y por tanto ahí hablaríamos de envejecimiento, pero no es algo en el que indispensablemente haya que contar con personas mayores. Como he dicho antes, bastaría que haya grupos generacionales distintos para que podamos hablar de encuentro intergeneracional.